Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo. Gracias por estar en Quién es Quién. No, con mucho gusto, encantado. Comencemos hablando del tema que fue noticia en estos días. El viernes de la semana pasada se conoció el laudo del tribunal arbitral del que promovió la multinacional Philip Morris junto con Aval Hermanos en Uruguay, vinculado a lo que son la regulación que se ha hecho en Uruguay en el tema tabaco. Fue favorable 100% Uruguay, Sí. no solamente en todos los puntos que se planteaban, sino que encima tiene que pagarle los costos de juicio de nuestro país, unos 7 millones de dólares que ya desde el Poder Ejecutivo se anunció que va a ir para los jubilados Sí. que ganan menos ingresos en nuestro Sí, país. sí. Más allá de esta noticia económica para los jubilados, yendo al tema en sí, ¿qué proyección tiene para nuestro país? ¿Qué significa, traducido en sencillo, que Uruguay haya sido victorioso en este laudo? Implica muchas cosas, ¿no? Son de esos hitos que no solo tienen trascendencia nacional, sino también internacional. En primer lugar, porque de alguna manera la posición, la firmeza de un presidente y de 3 gobiernos del Frente Amplio que se mantuvo a pesar de las dificultades, de la presión y de la dificultad de lidiar con una multinacional muy poderosa y contra la industria tabacalera. Porque esta es una empresa, pero está la industria tabacalera también atrás. Pero implica cosas muy importantes porque tiene que ver con la preeminencia de la soberanía del Estado en su derecho y obligación de proteger la salud de las personas cuando está comprobado que algo daña la salud, por encima, o sea, las personas por encima de los derechos económicos o comerciales. Entonces, eso tiene un valor muy importante para nuestro país, para la imagen del país, es un precedente, pero el impacto fundamental es en lo que tiene que ver con la salud de las personas, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque este fallo genera un precedente y ahora quizá muchos países que ante la amenaza de juicios, etcétera, podían no decidirse a implementar el convenio marco de control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es otra norma también de rango internacional. Entonces, y obviamente también, de alguna manera, es un elemento más que muestra a Uruguay como un país serio, como un país firme en sus convicciones cuando las establece, respetuoso del ordenamiento jurídico, porque el fallo también demuestra que Uruguay llevó adelante una política sin violar ningún tratado, porque lo que se argumentaba era que había un tratado de protección de inversiones con Suiza que se había violado. El fallo dice que no se violó y además reconoce el derecho de Uruguay y su soberanía a implementar este tipo de políticas. O sea, la salud queda claro que está por encima de cualquier aspecto comercial. La salud, la persona, está por encima de lo económico y los aspectos comerciales. Entonces, y eso constituye un elemento que además caracteriza lo que han sido las señas de estos últimos gobiernos, y especialmente la del presidente, el doctor Tabaré Vázquez, que es que tiene que lleva adelante los principios humanistas más básicos y más duros en cuanto a la protección del individuo en esa doble dimensión, la individual y la colectiva o comunitaria. No es la experiencia que quizás en nuestro país, por lo menos información no tengo, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay personas que han demandado a tabacaleras porque han consumido tabaco, no les han indicado todos los perjuicios que tenía, eso ha provocado serias enfermedades, entre ellas, por ejemplo, cáncer de pulmón, Sí. Y han salido, en algunos casos, victoriosos estos juicios. ¿Este laudo da la posibilidad que, por ejemplo, en Uruguay personas puedan reclamar por el daño que han producido las tabacaleras a su cuerpo? Bueno, yo no lo sé. Usted es abogado también, por eso. Yo soy abogado, pero no había pensado en eso. La verdad es que no había pensado en eso, porque estamos en la visión macro, claro, de alguna manera. Dos derechos. Sí, no habíamos pensado en eso, pero además, porque la verdad es que desde el gobierno, ustedes han visto que el doctor Tabaré Vázquez ha tenido una actitud sobria, porque su preocupación y su trabajo va en la regulación del tema del tabaco para que afecte lo menos posible a las personas y no tanto en lo que pueden ser reclamaciones contra nadie, sino la protección de las personas
y ejercer el poder y el deber de hacerlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista también de los principios y el programa que lleva adelante el gobierno. Entonces, eso no, la verdad es que no, ni siquiera como abogado lo he pensado porque estamos en esa ¿Pero patrocinaría otra... quizás un cliente que le pida esto? No, yo no voy a decir, no me voy a expresar sobre eso. ¿Sí al gobierno esto le da la posibilidad de ser más firme en su política regulatoria del tabaco? El doctor Tabaré Vázquez implementó, se recibió la demanda y las primeras acciones de Philip Morris en el año 2010, en el primer año de gobierno, cuando se empezaron a implementar las políticas, y nunca se suspendieron. Y a mí me consta que el doctor Tabaré Vázquez también tenía la idea de seguir adelante, lo venía conversando con el ministro de Salud Pública. Yo no he estado en ese tema que lo trata el ministro con el presidente, no conozco los detalles, pero más independientemente incluso del fallo, el presidente iba a seguir con esta política adelante, que puede implicar otras medidas, porque es un tema de convicción, y es un tema programático, y es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. Entonces, yo diría que el fallo es muy importante y ayuda mucho, por supuesto, pero... ¿No cambia mucho lo que se iba a hacer, dice usted? No, yo estimo que no cambia la política política que iba a hacer. ¿Es una regulación ser, más dura del consumo de tabaco? De la venta de tabaco. Lo que yo sé es el título, y es que se está planificando la implementación de medidas para incidir más en la reducción de los daños que produce el consumo de tabaco en las diferentes, en toda la población, especialmente en algunos lados. ¿Eso va por presentación de cajillas, va por precio, por qué lado va eso? Bueno, eso es lo que yo te decía, que lo está trabajando el ministro de Salud Pública con el presidente, y yo no tengo condiciones para adelantar nada. Pero todos sabemos que los elementos que están sobre la mesa y que han estado siempre son esos, pero yo no tengo detalles y lo va seguramente a anunciar el presidente. Ahora, lo que me gustaría es que quede claro, yo lo separaría del fallo, porque no es que agarró viento la camiseta con esto, dice usted. No, porque además lo que se viene planificando entre el ministro y el presidente, y obviamente después siempre se colectiviza en el Consejo de Ministros, no dependía del fallo. Esa es la verdad. Como no dependió en su momento seguir adelante con la política a pesar de la demanda de una multinacional muy poderosa, y terminaron en un ámbito internacional siendo acusados de violar un tratado, ¿no? Pero si Uruguay perdía y le decían que violaba un tratado... Esta es mi opinión. ¿Sí? Yo tengo la convicción de que el doctor Tabaré Vázquez iba a seguir adelante con la política de control de tabaco. La droga número 1 en Uruguay más consumida es el alcohol. Sí. Este laudo, ¿de alguna forma permite pensar en una regulación del alcohol parecida a lo que pasa con el tabaco? Ustedes vieron que hay una comisión especial en donde participan los ministros correspondientes. Usted preside la Junta Nacional de Drogas también. Yo presido la Junta Nacional de Drogas. Y está incluido, obviamente, esta temática, está incluida en el trabajo. La Junta Nacional de Drogas está integrada por los subsecretarios de varios ministerios y fija la política. Y también depende de Prosecretaría, la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas, que implementa varias políticas. Obviamente ahí está el Ministerio de Salud Pública también, que tiene un papel fundamental en esta materia. Pero además el doctor Tabaré Vázquez encabeza un ámbito de trabajo en donde participo yo, obviamente, la Secretaría de la Junta de Drogas, el Ministro de Salud Pública, el sistema educativo, que se incorporó con mucha fuerza, porque estamos hablando de políticas de prevención, de sensibilización, de reducción de riesgos desde tempranas edades, porque el consumo empieza a tempranas edades, a temprana edad. Pero esa política ya de trabajo en esta materia también ya estaba desde el año pasado ¿Puede implementada. calcar alguna medida de las que se hizo con tabaco con respecto al alcohol? Por ejemplo, prohibición de publicidad, etiquetado distinto. ¿Se puede hacer con el alcohol también eso? No está planteado en este momento no lo en esos términos. Lo que sí está planteado en este momento es que la ley que se remitió al Parlamento en el periodo pasado y que
se trató, pero no se llegó a sancionar, pero tiene grados de consensos muy importantes. Ahora se está revisando los elementos, digamos, los nudos principales para ver si se le puede dar un nuevo impulso y tener éxito en la sanción de esa norma. Pero, por ejemplo, ¿prohibiría publicidad de bebidas alcohólicas en medios masivos? Yo no puedo anunciar eso porque esto es parte de un trabajo de un equipo. No, pero es su idea, yo no digo que sea lo que esté resuelto. Lo que pasa es que estamos en etapas anteriores. A ver, hay una cosa que es importante, porque uno puede establecer una cantidad de casuística. Se ayudó mucho que no se pueda hacer publicidad del tabaco, que no se venda como algo bueno. Está bien, pero tenemos bebidas alcohólicas y bebidas alcohólicas, ¿verdad? En determinadas circunstancias generan los mismos daños. Por ejemplo, para las mujeres embarazadas y la afectación del feto. No hay diferencias. No hay diferencias. Afectan. Puede haber diferencias, sí, de qué tipo de alcohol, cuánto afecta, pero afecta. Pero yo iría más a los temas de los principios, que es la regulación, la información, la sensibilización sobre los efectos, la reducción de los daños, es decir, prevenir los daños, la reducción de los riesgos también. Esos son todos los principios que informan luego las medidas que se van tomando concretamente, porque lo que no podemos hacer es salir con medidas disparadas. Y para contestarte tu pregunta, si bien cuando uno dice drogas puede englobar una cantidad de cosas, son distintas drogas que tienen consumos y comportamientos sociales diferentes, que afectan de diferente manera a las diferentes poblaciones. Entonces merecen un tratamiento diferenciado. ¿Se entiende? Merecen un tratamiento diferenciado. Por eso no es posible pensar en términos de calcar una política con respecto a otra. Lo que hay que sí tener presente es cuáles son los principios que informan la política. Es la regulación. Ahora hay coherencia. Nos acusan un poco a veces de decir, pero ¿cómo? Hay una lucha contra el tabaco, pero se regula la marihuana y se establece la tasa cero para los conductores en materia de alcohol. Y que a veces se presenta como una contradicción. En realidad no es una contradicción. Es un tratamiento diferente a drogas diferentes, pero siempre en el marco de ¿qué concepto? De la regulación. Y cada una requiere regulaciones diferentes. Ahora que nombró marihuana, si le fallan las farmacias vendiendo, ¿es cierto que usted va a una red de pagos, llámese Hábitat o red de pagos, y las vende ahí? No, eso, a ver, en determinado momento en una reunión yo hice un comentario, cuando al principio las farmacias tenían muchas dudas y eso, yo hice un comentario, bueno, yo tengo que implementar la ley, por lo tanto, si falla una de las patas, lo haremos igual. Hice un comentario, obviamente, en un ámbito reservado que veo que trascendió, pero no hay ningún problema en ese sentido. En realidad, pero hoy tenemos... ¿Si le falla a la farmacia? Yo tengo que implementar la ley. ¿Y la vende un Hábitat? O sea, pagos, la tercera herramienta que establece la ley, que es la venta, que se expenda la marihuana y en determinadas condiciones, lo tengo que implementar. Si una de las herramientas me falla, la tengo que sustituir. Entonces, lo importante es que el gobierno tiene que cumplir con la ley. ¿Le invito a una pausa? Cómo no, con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo. Recordando como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?